Si les gusta la historia, apúntense esto porque el próximo miércoles, día 20 de marzo, en una semana aproximadamente, bueno, en una semana justo, se presenta en la Línea de la Concepción el libro Fortines del Sur, coordinado por el escritor, historiador y profesor Ángel Sáez, dentro de las monografías publicadas por el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Ángel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ángel, Fortines del Sur, estamos viendo aquí este libro. ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo libro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños? Cuéntame. Aquí tenemos el resultado de la revisión de un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, de cuáles son los fortines, cuáles son los búnkeres que siguen existiendo o aquellos ya desaparecidos de los que tenemos constancias que estuvieron en un lugar determinado. Por lo tanto, todas estas obras que, como saben nuestros oyentes, que proceden de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente del periodo de los años 40, y que se construyeron aquí en el campo de Gibraltar en previsión de que España entrase en la guerra, de que fuese atacada por las potencias aliadas. De todo aquello han quedado unos numerosísimos vestigios muy interesantes desde el punto de vista patrimonial, histórico, social, y en eso es en lo que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, con un interesante equipo de investigadores que yo he tenido el gusto de coordinar. ¿Cuántos búnkers, Ángel, cuántos fortines hay contabilizados aquí en el campo de Gibraltar? El dato lo tenemos muy actualizado por este trabajo que hacemos y que nos ha dado 220 obras en la zona oriental, porque el volumen es tan amplio que hemos tenido que dividir el trabajo y la investigación en dos etapas, en dos fases. En esta primera, zona oriental, es decir, términos municipales actuales de San Roque, La Línea y Los Barrios. Nos dan 220 obras, si bien en ese número hay unos 15 totalmente desaparecidos, pero que hemos podido cotejar perfectamente y lo hemos incluido en este libro, que realmente es un catálogo. Es decir, lo que hace es identificarlas una por una, clasificarlas, aportar una serie de datos técnicos mínimos para que el interesado, con el libro en la mano, pueda localizarlo, pueda acceder a ello y comprobar dónde se encuentra y en qué estado, además de una conexión QR que encontramos en el libro para poder ir a un mapa de Google que ubica perfectamente cada uno de ellos para poder localizar fórmulas de acceso. ¿En qué estado se encuentran estos 220 de forma general, Ángel? Malo o muy malo, ese es el estado. Hablamos de obras que tienen algo menos de un siglo de construcción, unos 80 años, construido principalmente en hormigón armado, lo que nos da un material muy resistente, pero sin embargo estuvieron durante poco tiempo en activo dentro del ejército y por lo tanto sometidos a tareas de mantenimiento, y desde hace más de medio siglo nadie se ocupa de cuidarlos, de mantenerlos, de evitar deterioros, lo que está provocando, por una parte, el deterioro material de algunos, el vandalismo que sufren otros y la demolición incluso de algunas de estas obras, hasta que en los últimos años hemos conseguido que ese tipo de actuaciones desaparezcan. Es decir, ya no se tiran fortines, pero todavía se caen por pérdida de sustrato, por ejemplo, en el que están fundamentados. Y Ángel, ¿y por qué crees que no hay una apuesta decidida por parte de las administraciones para preservar? Al fin y al cabo esto es el patrimonio. Sí que es cierto que no un patrimonio que tenga 600, 700 años, como también está la Torre del Fraile, que tampoco le están haciendo mucho caso y también tiene un tiempo. Pero bueno, en cuanto al tema de los búnkers, lo que has dicho, tiene algo menos de 100 años. ¿Por qué crees que no hay una apuesta decidida por parte de las administraciones para preservar ese patrimonio? Has hecho un paralelo perfectamente afortunado. Tenemos el edificio actualmente en pie más antiguo del término de Algeciras, del siglo XVI, la Torre del Fraile, que se está
desmoronando literalmente, como hemos denunciado innumerables veces, hemos puesto en conocimiento de las administraciones. Hay un proceso abierto para intentar encontrarle solución, pero con el ritmo tan lento que lleva, me temo que terminaremos con la torre caída cuando se hayan aclarado las vías para resolverlo. Pues esa es una buena indicación, una buena comparación de por qué no se le presta atención a estos elementos materiales del patrimonio histórico, militar, monumental del siglo XX. Posiblemente porque vivimos en un país en el que la riqueza patrimonial es tan grande que faltan recursos para atender los casos más graves, más importantes, más antiguos. Por lo tanto, estos que tienen, ya digo, 80 años de antigüedad, no reciben atención a pesar de estar catalogados, de estar reconocidos como elementos patrimoniales por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y, por tanto, de ser merecedores de una mínima atención, al menos para evitar que en algunos casos acaben cayendo, pues como este que tenemos ahora mismo en imagen. Este, por ejemplo, bueno, ya lo han cambiado. Ese que acaba de pasar sí, es uno de los fortines, uno de los nidos de ametralladoras de la Punta de San García en Algeciras. No forma parte de este volumen, sino estará en el siguiente, zona occidental. Problemas que suelen tener, que al encontrarse en la línea de costa, asentados a veces en terrenos que pueden sufrir derribos, desprendimientos precisamente por acción del oleaje o de las inclemencias meteorológicas, nos encontramos con que van perdiendo la fundamentación, la cimentación de la obra y acaban desprendiéndose y perdiéndose completamente. Estoy pensando, por ejemplo, creo que mucha gente se le vendrá a la cabeza el búnker que hay en la playa del Rinconcillo, que está casi ya pegado, que parece que se va a caer prácticamente en el agua. Efectivamente. Y esa es de los afortunados porque en estos últimos años la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras se tomó el interés de actuar específicamente sobre él, pilotarlo, asegurarlo mínimamente y evitar pues su pérdida como tantos otros que podemos seguir localizando en la actualidad pues en todo el litoral entre Guadiaro y Cabo Roche, en Conil, con innumerables restos de edificios que han ido colapsando paulatinamente. Ángel, ¿cuántos investigadores participan en el libro? Pues ahí estamos una decena. Nosotros en el seno del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, en la sección de Geografía e Historia, de la que yo soy miembro desde hace algún tiempo, creamos un equipo, un grupo de trabajo, le llamamos La Muralla del Estrecho. Los que desearon participar en este proyecto se pusieron manos a la obra y otros colaboradores de fuera del instituto y que próximamente posiblemente se incorporen, pues han estado también haciendo su aportación. Y este resulta ser un trabajo como muy coral, muy colectivo. Ya digo que yo soy pues la imagen reconocible de este colectivo, pero el trabajo importante lo ha hecho la gente que ha estado ahí con nosotros. Aquí hay compañeros que llamamos fortineadores, es decir, los tíos que van y se patean el campo, los localizan, entran a pesar de los pinchos. Alguno de difícil acceso, ¿no? Claro. Eso es para contarlo. Pues varios son los fortineadores los que hacen el trabajo de campo. Tenemos arquitectos y tenemos delineantes, pues que han sido los culpables de algunos de los diagramas y de los croquis que vemos también en las pantallas que se están proyectando. Tenemos los que se han encargado de trabajar la parte de la defensa patrimonial, que firman, por ejemplo, uno de los artículos introductorios. Tenemos investigadores de raza que llevan mucho tiempo en este tema e igualmente firman algunos de los artículos que lo introducen. Algún técnico especialmente manitas en cuestiones informáticas que nos ha aportado su base técnica, nuestro fotógrafo oficial, y fíjate que no digo ni un solo nombre porque nosotros estamos
representando al resto del colectivo que están ahí haciendo su trabajo y que ahora, por ejemplo, están preparando esa segunda parte. Por lo tanto, una obra colectiva que ha costado un montón sacar adelante. Esto es una tarea ingente, pero de gente muy comprometida, muy implicada, y no debemos olvidar entre ellos al responsable de la maquetación, que esto ha sido una auténtica locura, nuestro amigo Ildefonso Sena de Imagenta, que siempre está detrás, siempre que podemos, detrás de nuestros proyectos, que es un tipo gruñón encantador con el que llevamos mucho tiempo haciendo cosas y nos salen unos trabajos verdaderamente bonitos. Ángel, estaba pensando yo una cosa. Me ha dicho 220 fortificaciones, 220 búnker, y solo me han nombrado 3 municipios del campo de Gibraltar. Hay 5 más, somos 8 municipios en el campo de Gibraltar. ¿Es quizás esta comarca el lugar de España con más fortificaciones militares de esa etapa de los años 40 aproximadamente? Si hacemos salvedad de la frontera pirenaica, vale, donde se hizo la línea P, la línea Pirineos, con una densidad absolutamente espectacular, sí, quitando aquella que es de una frontera interior, de todo el resto de los dispositivos de defensa costera que afectó a todo el sur, a todo Levante y a los 2 archipiélagos, el sistema del campo de Gibraltar es absolutamente excepcional por varias razones. Una, el número de obras, sin la menor duda. Otro, la densidad que encontramos de obras expresamente en la parte que toca este primer volumen, que es lo que se llamó el cerrojo del Istmo, es decir, la zona fronteriza con Gibraltar y toda Sierra Carbonera. Ahí la densidad es brutal. Y el tercer motivo, para ser sintético, es la calidad técnica de las obras que se hicieron aquí. Aquí se copiaron modelos germánicos. Fueron comisiones militares del recién implantado régimen de Franco a la Alemania nazi para visitar las obras que se habían construido en aquella zona, y aquel modelo se importó. Aquí se hacen obras muy germánicas, ya digo, con un nivel de calidad extraordinaria en la mayor parte de las obras, porque bueno, parece que en determinados lugares alguien sisó parte de los recursos destinados a esta obra, sí, y la calidad del hormigón que encontramos, por ejemplo, aquí en la zona del Estrecho, choca enormemente con la que nos encontramos en los lugares más distantes, quizás menos vigilados, y en la zona de Conil, donde hay unas obras espectaculares, la calidad material es enormemente menor por falta de cemento en la mezcla que se aplicó al hormigón de aquella zona. Algún listo de la época, ¿no? Entendemos que debió haber algún fallo de ese tipo. La pregunta del millón. ¿Todos los fortines del campo de Gibraltar están ya descubiertos o todavía queda alguno? Para nuestra sorpresa, no paran de aparecer algunos despistados y llevamos 20 años investigando Supongo este que tema. En fincas privadas, a lo mejor, ¿no? Totalmente. Nosotros, por ejemplo, para esta obra hemos contado con la inestimable colaboración de nuestros amigos de la Asociación Ruta de los Búnkeres de la Línea, que son pues otro puñado de entusiastas de este tipo de cosas que hacen la misma tarea que nosotros. Hemos unido esfuerzos para completar nuestro catálogo, nos han facilitado algunos que no conocíamos y tenemos sospecha de que en determinadas fincas de estas, especialmente cerradas, inaccesibles, porque son privadas y lógicamente si un propietario no permite el acceso, pues no hay manera de corroborarlo, puede seguir alguna despistada, a pesar de que en su inmensa mayoría han ido aflorando. Fíjate, en ocasiones descubríamos alguna obra que no terminábamos de encontrar, pues en estos tradicionales incendios de Sierra Carbonera de todos los veranos, pues a lo mejor se incendiaba una parte en la que desaparecía una cobertura de jérgenes, por ejemplo, que lo tenían completamente cerrado y que había imposibilitado identificarlo, y de esa manera pues se localizaron. Qué curioso.
Así es. Es un tema que está abierto, que está vivo, que acabará terminándose, pero tenemos siempre ese interés, y de vez en cuando hay cualquier ciudadano que nos llame diciendo: ese tema que están ustedes investigando, yo tengo uno en mi casa. ¿Cómo que lo tiene usted? En mi patio, ¿cómo? Convertido en un aljibe. Vamos para allá. Onda. ¿Eso ha ocurrido? Eso ocurre. Eso ocurre, convertido en almacenes para aperos de labranza. Tengan en cuenta que desde los años 70 el ejército dejó absolutamente de considerar estos fortines como elementos de defensa estática aprovechables. Entonces, a partir de ahí, pues hay personas que lo tenían en sus fincas o que adquieren fincas en los cuales se integran estos elementos, y al no haber estado declarado bien de interés cultural en su momento, pues cada cual ha hecho de su capa un sayo, y esto que a veces se menciona como en términos de usurpación, de utilización de recursos comunes por parte de los ciudadanos, podemos encontrarnos con que está ocurriendo justo lo contrario. Ha habido muchas personas que han entendido que ese trasto que estaba en su finca y que no era fácil de destruir, en vez de hacer otra cosa con él, pues lo ha incorporado y forma parte del sótano de la casa, y ahí tienen la cava de vinos, como decía, agricultores que lo han utilizado como lugares en los que guardar los aperos o donde colocar aljibes de agua. De esta manera hemos tenido pues la fortuna de que algunos, en vez de ser destruidos, han sido aprovechados, utilizados, y podemos constatar hoy día pues cuál es, dónde se encuentra, qué disposición tenía, y hemos podido también clasificarlos, como en algunos de los casos de las fotografías que se podrán ver en el libro se encuentran pues utilizaciones, empleos, reaprovechamientos verdaderamente curiosos. Qué curioso. Ángel, ¿y para comprar el libro se puede comprar? ¿Cómo se puede adquirir? Pues hemos tenido la fortuna de que la Diputación de Cádiz consideró que era un proyecto muy interesante y decidió financiarlo, de tal manera que se entregará gratuitamente a las personas que estén interesados y que quieran pasarse a vernos el próximo miércoles, en el rato que vamos a destinar en La Línea a presentarlo. Me decían: ¿pero por qué en La Línea? Digo, bueno, se lo propuse al equipo y lo vimos todo muy lógico. La zona que justifica, que explica por qué aquí se crea este sistema fortificado es justamente la línea de contravalación, la línea fronteriza de nuestra ciudad hermana, y es donde más elementos fortificados tenemos. Tiene mucho sentido que lo presentemos allí, teniendo en cuenta que esto es una obra comarcal, con sentido y visión comarcal, y que se hace dentro del seno del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, lo que le da pleno sentido a este tipo de presentaciones en los diferentes municipios de nuestra comarca. Así que allí estaremos con nuestros amigos tanto de organizaciones y asociaciones culturales linenses como del Ayuntamiento de La Línea, que han puesto mucho interés en que esto se presente allí. Pues Ángel, muchísimas gracias por este ratito aquí en Onda Algeciras Televisión.